Es impresionante cómo Dios nos habla, cómo Dios nos revela, cómo Dios nos enseña su voluntad, sus planes, su palabra, a través de situaciones, de cuestiones, de lo cotidiano, a través de maneras insólitas, que sinceramente uno dice, wow, tremendo lo que Dios me enseñó en algo tan normal, natural, algo de todos los días. Hace un tiempo atrás pensaba con respecto a un consultorio médico. Un consultorio médico es un lugar donde uno va a un especialista, habiendo sacado un turno, hace la consulta, le expone al profesional la situación, lo que le está pasando, un dolor, el profesional, el médico manda a hacer algún chequeo, algún estudio, lo revisa uno. Y bueno, habiendo hecho la consulta, luego viene el diagnóstico. Así nosotros también estamos en un consultorio del cielo y tenemos que estar en un consultorio del cielo constantemente, mis hermanos. Qué importante que es consultar a Dios. Qué importante que es no mandarnos solos. Qué importante que es no automedicarse a uno mismo, que muchas veces lo solemos hacer. Duele un poquito el estómago, dame una Buscapina, ya está. Dame una Sertal, ya está. Dame un ibuprofeno, ya está. Pero ¿y si hay otra patología? Si hay algo más, qué importante que es nosotros poder buscar en una consulta especial con Dios sabiduría, entendimiento, no medicarnos solos, no mandarnos solos, no hacer nuestra vida a nuestra manera, sin recibir la guía de Dios, sin recibir la aprobación de Dios, sin recibir el consejo de parte de Dios. Muchas veces el Señor trata de manera, personal, íntima con nosotros, y es Él mismo quien nos muestra, nos revela y nos da la salida, el diagnóstico, nos sana, nos ayuda, nos contesta, nos da guía, nos da sabiduría, nos muestra la forma, la manera en cómo tener la victoria. Pero tengamos en cuenta que también Dios ha puesto a sus siervos, en este caso los pastores, para que podamos ser esos consejeros que, guiados a la luz de la palabra del Señor, a la luz del entendimiento de las Escrituras, podamos guiar a los hermanos, a las hermanas, al pueblo, a todos aquellos que quieran oír el consejo del Señor en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios para su vida, para las nuestras. Qué importante que es consultar a Dios, pedir consejo, buscar sabiduría. Me tomé el tiempo de buscar la definición de la palabra, el término consultar en el diccionario, y qué importante es la definición. Miren lo que dice. Consultar es tratar con una o varias personas sobre lo que se debe hacer en un asunto. Tratar con una o varias personas sobre lo que se debe hacer en un asunto. Pedir consejo. Podemos pedir consejo siendo hijos de Dios a un amigo del trabajo, podemos pedir consejo a un familiar, podemos pedir consejo a un vecino, podemos pedir consejo a un hermano de la congregación. Sí, gloria a Dios. La Biblia dice, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Si lo dice la Escritura, es así, pero tenemos que tener cuidado con quién nos aconseja y qué tipo de consejos nos dan. Siempre el Señor, que es al primero que tenemos que consultar, buscar guía, buscar sabiduría, buscar entendimiento, buscar aprobación, buscar rumbo. Él siempre va a querer nuestra victoria, siempre va a querer lo bueno para nosotros. Inclusive tenemos que darnos cuenta que muchas veces escapamos de consultar a Dios. ¿Por qué? Porque, al consultar a Dios tal vez ya vamos sabiendo de que lo que el Señor nos va a decir, nos va a aconsejar, va a ir en contra de lo que tal vez sienta nuestro corazón, de lo que esté en nuestra mente, de lo que nosotros querramos. Pero siendo hijos de Dios tenemos que comprender que siempre Él va a pensar mejor que nosotros, siempre Él va a querer lo mejor para nosotros, porque no quiere que fracasemos, no quiere que nos equivoquemos, no quiere que nos demos la cabeza contra la pared. ¿Qué dice el profeta cuando el pueblo de Israel fracasó? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocimiento de cómo criar una oveja, no conocimiento de cómo trabajar la tierra, no conocimiento de cómo hacer una tortilla de maná, conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, de los planes de Dios para con nuestra vida, de qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor que nosotros hagamos, de cómo debemos vivir. Consultar a Dios
El consultorio de Dios está siempre abierto y necesitamos adentrarnos, necesitamos allegarnos a Él para que Él nos dé entendimiento, sabiduría, para que vivamos una vida feliz, exitosa, con logros que sean verdaderos, logros que nos inspiren a seguir adelante y no a desmoralizarnos y sentirnos fracasados, que hemos fallado y muchas veces no poder levantarnos para intentarlo una vez más. Muchas veces, al no consultar a Dios, vienen consecuencias y consecuencias dolorosas. Cometemos errores, equivocaciones que después no solamente las cargamos nosotros sobre nuestros lomos, sino que también las transmitimos inevitablemente a la familia, al matrimonio, a los hijos, al hogar, a la economía, a la salud, tanto de uno como de la familia en este caso. Por eso qué importante que es consultar a Dios. Mire, el pueblo de Israel, desde muy temprano, cuando a través de la mano de Moisés, Dios los saca de la esclavitud de Egipto, comprendió que era importante volver a consultar a Dios, volver a tener la guía de Dios, porque ellos se dieron cuenta que habían estado 430 años esclavos, sometidos al látigo opresor de los egipcios. ¿Por qué? Porque habían dejado de consultar a Dios, habían dejado de entrar a la presencia del Señor, de confiar en Él, de pedir su guía, y empezaron a hacer su vida, a vivir su vida a su manera. Entonces, cuando Moisés lo saca con mano poderosa de Dios de Egipto, él comenzó a hacer un trabajo de restauración con respecto a esa intimidad, a ese trato del pueblo para con Dios. Hace que el pueblo vuelva a tener consulta con Dios, hace que el pueblo vuelva a tener intimidad con Dios, hace que el pueblo vuelva a pedir consejo al Señor. ¿A través de quién? A través de Moisés. El capítulo 18, versículo 13 en adelante de Éxodo dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro, Yetro, de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Se dan cuenta? Moisés, desde muy temprano de la mañana hasta horas muy elevadas de la noche, se sentaba en un lugar determinado, en una carpa, debajo de un árbol, en un lugar específico, y venía el pueblo de Israel y consultaba a Dios a través de Moisés. Consultaban a Dios a través de Moisés. Moisés hacía de un consejero inspirado por Dios, sujeto a la palabra de Dios, a los estatutos, preceptos, mandamientos del Señor. Entonces ahí está la clave del éxito, mis hermanos: consultar siempre a Dios, consultar al Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra del Señor, que son las profecías. Porque la palabra de Dios es la profecía perfecta que te va a confirmar, que te va a guiar, que te va a enderezar, que te va a corregir. Pero también ten en cuenta que Dios utiliza consejeros, en este caso los pastores, los hermanos que están como colaboradores de los pastores, los hermanos que tienen buen testimonio, Espíritu Santo, sabiduría, fe, que tienen años en el camino de Dios, que tienen experiencia. Pero principalmente, tengan en cuenta que Dios ha puesto a sus pastores para que ustedes puedan buscar sabiduría, para que puedan consultar al Señor a través de los pastores, y que los pastores, con el entendimiento de la palabra del Señor y la voluntad de Dios, podamos guiarlos, podamos orientarlos en cualquier aspecto de su vida, en cualquier situación, para que ustedes puedan ser victoriosos, para que no equivoquen sus caminos, sus pasos, para que no sufran, para que no cometan errores y se sientan frustrados. Qué importante que es que ustedes, que yo, que nosotros consultemos a Dios, que antes de emprender un proyecto doblemos nuestras rodillas y busquemos guía. Señor, quiero saber de qué manera, de qué forma, guíame, muéstrame, enséñame, revélame. Y si usted ve que es necesario, porque tal vez de parte de Dios directamente no lo recibe al consejo, tenga en cuenta que se puede acercar a su pastor, a su pastora, que le vamos a dar un consejo inspirado por el Espíritu,
le vamos a dar un consejo que le va a ser de bendición, de edificación, pero no se mande solo, mi hermano, no se mande solo, mi hermana. Confíe en Dios, busque de Dios, entre al consultorio del cielo, que es ese lugar especial donde usted se toma el tiempo para buscar la presencia de Dios doblando sus rodillas. Jesús dijo: cada vez que quieras orar, cada vez que quieras buscar mi rostro, entra en tu recámara, cerrada la puerta, clama a mí, que oigo en lo secreto y en público te recompensaré. Qué importante que es consultar a Dios para que las cosas nos salgan bien. Por eso aprendamos de los tiempos pasados, como muchas veces, y muchas veces cuesta reconocerlo, por no haber consultado a Dios, por no haber buscado la guía de Dios, por no haber consultado a los pastores, por no haber pedido una guía, una orientación a los pastores. Han venido problemas, hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones, porque muchas veces no es que nosotros lo hagamos porfiados, vamos a decir, rebeldes que somos. Hago lo que yo quiero, a mi manera, y yo soy así, y a mí nadie me va a mandar. Sino que muchas veces uno, con el anhelo, con el deseo de querer concretar lo que uno anhela, lo que uno desea, lo que uno espera, lo que uno busca, se manda así apresuradamente, uno se larga solo. Y no es bueno que como hijos de Dios nos mandemos, nos larguemos solos. Necesitamos la guía de Dios primero, necesitamos la orden de Dios primero, necesitamos la revelación de Dios primero, y Dios se manifiesta por su propia cuenta a usted en un sueño, en una palabra, en un momento donde usted entiende que Dios le reveló, que Dios le confirmó lo que estaba buscando, le da sabiduría acerca de lo que usted estaba pidiendo. Pero también tenga en cuenta, como le vengo diciendo, que tiene a sus pastores, tiene a sus hermanos en un nivel espiritual más alto que le pueden dar un mensaje, un consejo de bien. Qué importante que es consultar a Dios. Vamos a basarnos un instante en un principio bíblico acerca de consultar a Dios en el capítulo 33, versículo 3 del libro de Jeremías. Una palabra muy conocida: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya desde allí vemos que inclusive el profeta Jeremías comprende esto, y Dios habla a través del profeta Jeremías, diciéndole al pueblo, diciéndonos a nosotros: clama a mí. ¿A quién tenemos que clamar primero? ¿A quién tenemos que consultar primero? ¿A quién tenemos que dirigirnos primero? Al Señor. No es bueno mandarnos solos. Es importantísimo que busquemos la guía de Dios. Es importantísimo que comprendamos que el que mejor nos puede guiar es Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando él tiene un trato personal con el Señor Jesús, él dice en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, puntualmente en el versículo 16, el Evangelio nadie me lo enseñó, ningún hombre, ninguna persona, ningún ser humano. No intervino carne ni sangre en la revelación que yo obtuve de parte de Dios, sino que el mismo Señor Jesús me reveló. Qué importante que es buscar esa revelación en la intimidad, qué importante que es buscar, en este caso, cuando usted necesita que sus pastores lo aconsejen, en ellos ese consejo que le va a ser de bendición, de victoria, de crecimiento. No se mande solo, mi hermano, consulte a Dios, consulte a sus pastores, que le vamos a dar una palabra de bendición, de edificación, de crecimiento, de ensanchar sus estacas y obtener victoria, porque es una estadística y es una realidad, inclusive, que cuando los hijos de Dios se mandan solos, que cuando los hijos de Dios no consultan al Señor, fracasan, se equivocan, vienen consecuencias desagradables. Clamemos a Él. El capítulo 33, versículo 3 del libro de Jeremías dice así: clama a mí. El apóstol Pablo clamó al Señor Jesús y el Señor Jesús le respondió, le reveló el Evangelio y él obtuvo la victoria. Yo te responderé, dice. En el Señor está la solución perfecta. En el Señor está la solución perfecta. El capítulo 8, versículo 19 del libro de Isaías dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En ese tiempo, las personas, antes que ir a consultar a Dios, en este caso a través de un profeta, a través de un vidente, como se solía decir al profeta antes de titularlo como profeta, porque decían los reyes, decían los del pueblo de Israel,
en tiempos del Antiguo Testamento, vamos a consultar al vidente, y no era un adivino, un brujo, no era un hechicero, era un hombre inspirado por Dios, que daba palabras de Dios, guía espiritual de parte de Dios, el vidente, que luego se lo renombró como profeta. Pero el pueblo, ¿qué hacía? En vez de ir a consultar a Dios, iban y consultaban a los adivinos, iban y consultaban a los que hacen tarot, iban y consultaban a los encantadores de los cielos, a los que usan el horóscopo, para ver cómo me va a ir esta semana, a ver cómo voy a andar en el amor, cómo voy a andar en las finanzas. No, mi hermano, cuidado, no se entrometan esas cosas porque son abominación para con el Señor. Cuando usted tenga alguna duda de cómo le va a ir en su matrimonio, en su economía, en su salud, en sus planes, en sus proyectos, consulte a Dios, consulte al Señor, pida un consejo a sus pastores. En Él está la respuesta segura, no en cualquier otra alternativa de este mundo, inclusive tapada y oculta, demoníaca, porque el horóscopo parece algo inofensivo, algo sin importancia, pero eso es idolatría, pero eso es algo que desagrada al Señor, algo que va en contra del Señor. Porque allí nosotros nos metemos en un ámbito de abominación para con Dios, porque todas estas cosas no son agradables al Señor. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos revela todas las cosas ocultas, Él saca a la luz absolutamente todo. ¿Cuándo? Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros buscamos, porque dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Pero dónde? En la presencia de Dios. ¿Pero dónde? Donde el Señor nos espera, en el consultorio del cielo, para darnos esa palabra de victoria, esa palabra de guía, esa palabra eficaz, que nos va a llevar siempre a bendición. Porque la bendición del Señor no añade tristeza. Nunca el Señor te va a dar algo cuando le consultes, o va a hacer algo en tu vida, o va a traer algo a tu vida que te va a traer perjuicio, tristeza, angustia, dolor. Por eso, qué importante que es consultar a Dios, no mandarnos solos. Mirá, el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 8 al 10, dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí está lo que estaba compartiéndote recién. El Señor es el que a través, en este caso, el pastor, es el principal de los profetas que el Señor pone ante su pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor de las profecías y la más eficaz, que es la palabra del Señor, en la cual nos basamos para aconsejar, para guiar, para corregir, para instruir, para revelarle a los hermanos, a las hermanas, lo agradable con respecto al Señor. Entonces, en la palabra, en la revelación del Señor a través de la boca de sus siervos, es donde nosotros entendemos que el Señor nos enseña todas aquellas cosas grandes y ocultas que nosotros desconocemos. En estos días un hermano me dice, pastor, necesito hablar con usted, necesito que usted me aconseje. Si bien he escuchado de otros lugares, de otras personas, consejos, y me han llegado, los he tomado, pero necesito que usted, que es mi pastor, que usted, que es la persona que tiene el trato especial para con Dios, me oriente, me dé guía, sabiduría para poder solucionar un tema personal. Qué importante que es poder acercarnos primero al Señor, pero también acercarte a aquellas personas que Dios puso para que te den sabiduría, para que te orienten, para que te mentoreen. Es importantísimo que usted no se mande solo, es importantísimo que usted consulte a Dios primero, que consulte a sus pastores. En sabiduría lo vamos a guiar y le vamos a dar la mejor de las recomendaciones, el mejor de los consejos para que usted sea feliz, alcance sus planes, sus metas, sus anhelos, sus deseos. Por último, dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces,
Porque de eso se trata el consultar a Dios. Lo que nosotros no conocemos, lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros no sabemos cómo lo va a hacer Dios, lo que nosotros no entendemos cómo va a llegar, cómo concretarlo, cómo lograrlo, es ahí donde nosotros tenemos que dirigirnos al Señor, buscar guía de Él, consultar a Dios y consultar a nuestros pastores para que nos puedan asesorar, guiar y que podamos tener victoria. Por eso, los tiempos que vivimos son tiempos para volver al consultorio del cielo. Y en todo momento que nosotros querramos pedir una consulta, entrar sin turno, porque Dios no te pide que vos saques un turno. Todas las veces que necesites sabiduría, entendimiento, simplemente decís en la presencia de Dios: Señor, revélame, muéstrame, pastor, pastora, necesito hablar con ustedes, necesito que me orienten, necesito que me den una palabra, que me aconsejen, y allí el Señor estará dándote sabiduría. Eso hacemos también nosotros, porque los pastores somos los primeros que pedimos consejo, que pedimos guía, que pedimos sabiduría, que pedimos entendimiento por parte del Señor para que podamos llevar adelante a su pueblo. Entonces, los tiempos que corren son tiempos donde las personas quieren vivir la vida a su manera, son tiempos donde las personas quieren hacer su vida a su forma, y hasta algunos, hasta cristianos, tener su propio evangelio acomodado a la manera de pensar de ellos y a su corazón, a su manera de ser. Pero nosotros somos cristianos y el título cristiano significa imitadores de Cristo, por lo tanto debemos imitar lo que Él hizo, ser como Él anduvo, andar, ser obedientes y sobre todas las cosas consultarle a Él, dejarnos guiar por Él para obtener una victoria segura. Mis hermanos, te comparto esta palabra, que sea de bendición para tu vida y que en este tiempo donde, como en el tiempo de los jueces, en el libro de los jueces dice que el pueblo de Israel no tenía un líder, un caudillo, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Usted y yo no estamos, vamos a decir, carentes de un líder, no estamos carentes de un Dios que nos aconseje. No es que estamos librados a arreglarnos como podamos. Nosotros podemos cada día llegar al consultorio del cielo y decirle al Señor: guía mis pasos. Ayúdame para poder ser una buena persona, un buen padre de familia, una buena madre. Ayúdame para poder ser un buen esposo, una buena esposa. Ayúdame para poder ser un buen ministro tuyo, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento, guía mis pasos. Ayúdame para poder concretar mis planes, mis proyectos, mis metas. Ayúdame a alcanzarlas. Revélame, muéstrame, enséñame, Señor. Dame la forma, las herramientas. Guíame, Señor. Enséñame lo que yo no sé. Muéstrame lo que yo no veo. Entonces ahí usted va a ser bendecido, victorioso, mi hermano. Tenga en cuenta, el consultorio del cielo está abierto y el médico por excelencia, Jesús, está guardándote. La consulta es gratuita. Solamente llegás, Él te atiende, te da la receta, obedeces y te es contado por victoria. Dios te bendiga mucho y no desestimes este consejo. No desestimes este consejo porque es para bendición de tu vida.